Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que conocieron al viejo oeste de la mano del señor Eastwood los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Unforgiven de Clint Eastwood. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Carrillo Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. Yo en lo personal tengo muy cercana a mi corazón esta película de la que vamos a hablar hoy. Es para mí un clásico del cine hollywoodense. Es una película que Paquito y yo pensábamos que ya la habíamos comentado porque pues es otra de esas, como ya hemos comentado sobre otras películas que parecía que ya habíamos platicado porque pues como que ya se nos estaba pasando de largo. Es el clásico, este western de 1992 llamado Unforgiven, Los Imperdonables, dirigida por el maestro Clint Eastwood, este genio, este maestro que, que comenzó como actor en series de televisión en Estados Unidos, que después se fue a Italia a hacer historia literalmente con este director, con este monstruo de director que fue Sergio Leone, y después comenzó Eastwood su carrera, su propia carrera como director en los años 70, y que no solo se limitó a dirigir westerns, pero pues sí, definitivamente sus westerns son las películas por las que pues es conocido, ¿no? Son las que destacan, aunque tal vez, aunque hoy en día como que para mí ya queda claro que Unforgiven es su gran western y que sus otros westerns, híjole, pues palidecen a mi parecer en comparación con otros peliculones que ha hecho como Mystic River o como Un Mundo Perfecto, que también tiene mucho de neo-western, pero que no es un western, o como incluso J. Edgar con DiCaprio y otros peliculones, pero pues esta película multipremiada que hizo en 1992 está basada en un guión que fue escrito mucho antes. El guionista David Webb Peoples, que había escrito, coescrito Blade Runner, y después fue coescritor de 12 Monkeys. Él concibió el guión desde 1976. En los años 80 ese guión anduvo circulando por ahí. Incluso Francis Ford Coppola en cierto momento estuvo involucrado, pero no logró levantar el proyecto. En los 80, la productora de Eastwood, Malpaso Productions, compró los derechos, pero Eastwood no se aventó a dirigir la película y a estrenarla, sino hasta 1992, cuando él ya estaba en una edad en la que podía interpretar de una manera más creíble a este personaje, que es un pistolero, un bandolero que dejó de ser pistolero, que se retiró de la vida pues del asesinato, de cazar recompensas, de ser un asesino despiadado, de ser borracho, un alcohólico hiperviolento, un asesino implacable que se casó y que se retiró de la vida del mal, por así decirlo, tuvo hijos y su esposa falleció. Entonces la historia se desarrolla en 1880, es decir, este es un western de esos que le llaman crepuscular, de los que, pues, que ya suceden
hacia el final del siglo XIX, cuando ya los Estados Unidos de América, pues ya era otra cosa, ya no era un viejo oeste tan salvaje. Y esto se puede ver pues en el personaje del sheriff, del villano de la película, interpretado por el gran Gene Hackman, al cual le estamos haciendo homenaje el día de hoy, porque no tiene ni una semana que falleció. Entonces, pues esta película nos sirve para hacerle un gran homenaje, porque a mí me parece que es uno de sus mejores papeles y la película le da una relevancia impresionante a su personaje, el sheriff Little Bill Daggett. Y eso me resulta muy interesante porque pues, eso es una muestra de que esto es un western crepuscular, es un western en el que ya la figura del sheriff importa en el pueblito, en un pueblito donde se lleva a cabo un crimen, donde una prostituta es violentada y mutilada físicamente en su rostro. Entonces, este sheriff, interpretado por Gene Hackman, lo que hace es hacer pagar al delincuente, al perpetrador del crimen, con unas ovejas, perdón, con unos ponis. Le dice, le vas a dar estos ponis al dueño del burdel donde trabajaba la prostituta. Es decir, a esta prostituta que fue mutilada, no, ni siquiera le hacen justicia. Le hacen justicia a casi a su dueño. Entonces, estas prostitutas se ven total y absolutamente indignadas y ofrecen una recompensa de $1,000 por la muerte de estos vaqueros violentos. Entonces, pues la historia nos lleva a la granja de Will Money, este personaje interpretado por Clint Eastwood, donde un chavo llamado, que se hace llamar Schofield Kid, que dice ser cazarrecompensas, pues lo recluta para ir a cazar a estos vaqueros y ganarse la recompensa de $1,000. Es todo un viaje del héroe, todo un llamado a la aventura en el que pues primero Clint Eastwood se resiste, pero finalmente pues el dinero lo convence de regresar a las andadas pues, de ser pistolero y se lleva a su amigo Ned Logan. Esa es la condición que le pone a este chico Schofield Kid. Vamos a compartir la recompensa con mi amigo Ned Logan, interpretado por el gran Morgan Freeman, y le dice, porque es el único en el que confío para ser mi compañero en esta aventura. Y literalmente se lanzan a la aventura y hay muchas, pero muchas situaciones a las que se enfrentan en donde nos damos cuenta que ya la edad de Clint Eastwood le pesa, ya no tiene la misma puntería, el chavo este que lo fue a reclutar es inexperto, Morgan Freeman también ya está grande de edad, ya no son los jóvenes eh, pistoleros de aquella época y Clint Eastwood, pues su sobriedad es impresionante como, no voy a hacer spoiler del final, pero es impresionante como al final el alcohol resulta ser como casi un poquito como las espinacas de Popeye, este, pero es una película que realmente me parece conmovedora. No les quiero spoilear qué es lo que sucede a lo largo de esta aventura, porque es realmente sobrecogedor, como, sobre todo ya en la última parte de la última mitad de la película, cómo se desarrollan los eventos, pero algo que se me hace interesantísimo que ya lo mencioné, pero lo reitero, es cómo le dan esta importancia al personaje antagónico, interpretado por Gene Hackman, sheriff tan cruel, tan mano dura, como incluso después de presentarnos a Clint Eastwood, después de que ya lo reclutaron, después de que ya fue por Morgan Freeman, todavía la película nos presenta un episodio en el que llega un supuesto cazarrecompensas que se siente mucho a este pueblito donde es el sheriff Gene Hackman, y cómo Gene Hackman lo humilla, cómo Gene Hackman
lo pone en su lugar, lo corre y le dicen no regreses. Y la película le dedica un episodio completito de varios minutos, como de 10 o 15 minutos, para que el espectador tenga claro a qué se van a enfrentar Clint Eastwood, Morgan Freeman y el Schofield Kid. Es decir, nos deja bien claro la película en su primer acto. El peligro no son estos vaqueritos que, 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 que lastimaron a la sexoservidora. El peligro es este antagónico, este sheriff mano dura. Ahí va a estar la pelea final. Y en efecto, pues como en un western, como en todo película del oeste, al final hay un choque de las dos mayores fuerzas, que es Clint Eastwood contra Gene Hackman, y es un clímax, un final digno de un clásico del cine de Estados Unidos. Pero bueno, me interesa muchísimo conocer la opinión de mi compañero, amigo y hermano del alma, Paquito Rodríguez. ¿Tú cómo viviste Unforgiven, Paquito? Hola Fernando, esta película yo ya a mí no me tocó verla en el cine y la verdad es que es una lástima porque es justo la clase de películas que a mí y a mi familia nos gustaba ver allá en los multicinemas de Plaza Cristal. Debo haberla visto por primera vez en cassette o incluso en DVD cuando ya nos conocíamos y seguramente fue una recomendación tuya o de algún amigo cinéfilo como Iván o Borduín. Lo cierto es que este western, aun cuando es un clásico estadounidense de culto que ya fue seleccionado por la Biblioteca del Congreso para su preservación por resultar relevante culturalmente, muestra todas las tablas europeas que adquirió Eastwood en su periodo de cine spaghetti. Sus vaqueros son sucios, son humanos, se pueden sentir en la pantalla con todo el peso de sus tragedias. A mí me resulta fascinante el argumento. Un hombre que ha dedicado su vida al mal, un asesino irredente y alcohólico que no tiene el más mínimo respeto por la vida y la humanidad, encuentra el amor de una mujer y es tan puro que lo transforma y lo hace renegar de su viejo ser para convertirse en un granjero sencillo, padre de dos. La necesidad y el destino lo irán arrastrando lentamente, tentándolo a regresar al pasado de vicio y sangre del que trata de huir. De cierta manera es una alegoría de Eastwood y el género que le dio fama. El director es también el viejo pistolero que regresa a sus viejos caminos, pero en vez de pistolas con balas, utiliza cámaras con cinta de 35 milímetros. De hecho, las botas que usa Clint Eastwood en esta película son las mismas que utilizó en Rawhide en 1959. Y pues esas botas ya eran parte de la colección privada de Clint Eastwood y en 2005 se las prestó a Sergio Leone para una exhibición que hizo en un museo en Los Ángeles, California. Así que pues básicamente estas son las botas que terminan la carrera de Eastwood haciendo westerns. Este episodio, como ya lo mencionaste tú, Fernando, es también un sentido homenaje a Gene Hackman, que murió en febrero de este año y cuya presencia en la historia del cine estadounidense fue determinante, sobre todo en el último tercio del siglo XX. Un actor de carácter cuyos personajes siempre eran fuertes, resueltos y atrevidos. Incluso sus héroes terminan caminando la línea de las sombras con poco equilibrio y resulta que su personaje en Unforgiven es el mejor ejemplo de esto. Un hombre que representa la ley y el orden a cualquier precio, desde otra perspectiva hasta podría ser el héroe de la película, pero en ese caminar desequilibrado en la cuerda floja de la sombra, el sheriff Little Bill Daggett termina siendo el villano de esta triste historia samurái. Es una película que resulta muy trágica, particularmente
particularmente porque pues la historia trata sobre una recaída. En fin, yo encuentro muchas cosas interesantes. Primero, porque es una película que se basa en el oeste es un western y el principal, el personaje principal, se hace acompañar de una persona de color, que es Morgan Freeman. Y eso ya empieza a destacar, a hacer que la historia descate. Pero además el motivo de la película es la honorabilidad de una prostituta, que es el personaje menos honorable en el género del western. Entonces, esta historia navega entre el cine negro y entre el cine de samuráis. Sí es una historia de honor, pero también es una historia de una mujer que para esa sociedad, la sociedad del siglo XIX, pues es una mujer que ya no tiene honor. Ay, perdónense, me salió un hipo. Y bueno, pues a mí se me hace que es sumamente interesante cómo toman estas historias que son más grandes que la vida y las convierten pues en películas comerciales, pero también profundas e interesantes y reflexivas. A mí Gene Hackman siempre me produjo un sentimiento ambivalente porque sus personajes son no tan carismáticos. Él es el primer Lex Luthor del cine y es un Lex Luthor odioso. Es un Lex Luthor ególatra, payaso. Y también, por cierto, acabo de ver la French Connection y su personaje ahí de Popeye es también un policía que siempre está rayando en lo ilegal, que él busca hacer justicia, que busca hacer el bien, pero utiliza las peores herramientas. Es racista, es violento, es corrupto, pero, pero es todo eso en favor de hacer justicia. Y es un personaje cuyas complicaciones y complejidades van a seguir avanzando en muchos otros papeles, en los Tenenbaum, por ejemplo, que dice Bill Murray, que fue testigo de lo difícil que fue el rodaje para Gene Hackman y para el director, que tuvieron muchísimos roces, que fue muy tenso, pero que pues el resultado fue maravilloso porque justamente tenemos un actor genial, un actor que no comete errores y tenemos un gran director que lo está respaldando. Entonces, pues ese era Gene Hackman y en este caso pues se repite porque es un gran director, Clint Eastwood, y es un gran actor que lo deja manejarlo y que lo deja manipularlo para convertirlo, para situarlo en el personaje que es. Esta película también es la primera vez, por lo menos que yo lo veo, que aparece este efecto que le llaman Dead Eye. Si ustedes juegan la saga de Red Dead Redemption, sabrán de lo que me refiero, que es un momento de claridad, un momento de casi trascendental en el tirador, en el que todo se mueve a cámara lenta y eso le permite hacer pues salir de los embrollos más complicados. Pero en esta película también nos dicen que el tirador que gana es el tirador que tiene la más sangre fría para mantener la calma rodeado de balas por todos lados. Entonces, esa es la habilidad que tiene Bill Mooney, que es el personaje Clint Eastwood, y es una habilidad que no tiene Little Sheriff Bill Daggett. Bill Mooney, en su estado de ebriedad, en su estado de borrachera, puede mantener la sangre fría y puede vencer a todos en la cantina, justamente porque consigue ese estado de meditación, ese estado profundo de trascendental que lo hace como un samurái llegar al equilibrio perfecto. El día de hoy leí que hay un remake con Ken Watanabe, pero este remake de Unforgiven japonés se ubica en el periodo Meiji
Y es muy gracioso, puesto que las películas, una de las primeras películas de Eastwood en el Spaghetti Western, que es por un puñado de dólares, pues es un remake no autorizado de Yojimbo, de Yojimbo. Entonces es un poco como devolverle el favor a Japón, pero ahora la película de vaqueros se convirtió en western, igual que cuando los siete samuráis se volvió los siete magníficos, pero ahora es al revés. Ahora la película de vaqueros se vuelve película de zombies. Y bueno, pues te devuelvo tú el micrófono, Fernando, esperando que estés bien y pues agradeciéndote que pases este tiempo conmigo. ¿Tú qué piensas? ¿Ya me volví loco o mejor me tiro a la bebida? Muchas gracias, Paquito. No, de ninguna manera pienso que te hayas vuelto loco ni que sea necesario tirarte a la bebida. Creo que vamos muy bien. Vamos muy estables con este capítulo. A mí me parece interesantísimo esto, todo esto que mencionas de, pues, esta similitud, esta relación que hay, que es no se puede, no puede uno pasar por alto entre el género de los vaqueros y el género de los samuráis. O sea, y que están justo del otro lado del planeta, literalmente, pero es inevitable, o sea, es inevitable. Y tú ya nos dijiste ejemplos muy concretos que lo demuestran. Es decir, como un puñado de dólares es un fusil de Yojimbo de Kurosawa. Como hay un remake de Unforgiven, un remake japonés de Unforgiven, como Los Siete Magníficos es un remake de Los Siete Samurai. Entonces es innegable esta relación. Y también se me hace interesantísimo lo que mencionas de este estado de gracia, este estado zen que alcanza el personaje de Clint Eastwood, Will Money, cuando regresa a la bebida, cuando un evento le resulta pero tan personal, se vuelve tan personal el pleito entre el personaje de Eastwood y el personaje de Gene Hackman, que no le queda más remedio que destapar una botella de whisky y empezar a tomar. Y a mí me parece, yo les voy a contar una anécdota porque me parece interesantísimo este punto de la película. Yo en algún tiempo di clases de cine en facultades de ciencias de la comunicación y pues yo recuerdo alguna vez haberle puesto las películas de Unforgiven en una clase. Y se me quedó muy marcado como uno de los alumnos estaba muy clavado en la película. Yo estaba sentado muy cerca de él y yo lo veía como estaba de clavado. Y cuando Eastwood destapa la botella y empieza a tomar, mi alumno reaccionó y de una manera tan súbita y tan espontánea se empezó a reír y dijo, ya empezó a chupar, pero con una sorpresa, con una cara de no manches. Y esa frase que dijo el chavo, ya empezó a chupar, me dio a mí esa pues como la clave de lo intenso, de lo relevante, pues de que es el momento en el que uno dice, ah, caray, ya se va a poner buena la cosa, ya se va a poner en igualdad de condiciones este hombre grande, este pistolero venido a menos, o más bien pistolero reformado, ya se le va a poner al brinco a este Jim Hackman, que es un hijo de la fregada. Y en efecto, ¿no? Pues ya vemos todo este final en el que sí, pero cuando dijo este chico ya empezó a chupar, dije, no manches, qué película tan efectiva, qué película tan dramática. Y esto me recuerda una frase que le dice Clint Eastwood mientras está emborrachando. Le dice una frase al Schofield Kid. Le dice, matar a un hombre es una cosa tremenda. Le quitas, no solo le quitas todo lo que tiene, le quitas todo lo que podría llegar a tener.
Y ese se me hace un momento poderosísimo del el final del segundo acto, el comienzo del tercer acto, de esos que realmente que hacen que hasta te acomodas en el asiento porque dices, ya viene pues no lo bueno, porque pues toda la película está buena, pero ya viene lo mero, el magno desenlace. Yo quisiera ocupar mi segunda participación para caer un poco, pues ni modo, casi siempre lo hago, pero para caer un poquito en la recomendación y en como la revisión de la filmografía de algunos de los involucrados, específicamente de Clint Eastwood y de Gene Hackman, a quien le estamos haciendo homenaje hoy. Yo quisiera, ya mencioné que no me parece que sus mejores películas de Clint Eastwood sean los westerns que dirigió, pero no está de más mencionarlos porque no son malos, son buenos. Por ejemplo, High Plains Drifter, que la dirigió en 1973. Esta fue su segunda película como director. Y es un western que, híjole, pues no me parece grandioso, pero tampoco se me hace malo. O sea, tiene lo suyo. Incluso la primera película que dirigió en 1971 se llama Play Misty for Me, que es un thriller que después tuvo un remake, ese remake que todos nosotros que crecimos en los 80 conocemos como Atracción Fatal con Glenn Close, pero Clint Eastwood ya había dirigido la primera versión de esta historia, Play Misty for Me, y el director de Dirty Harry, Don Siegel, el director de Harry el Sucio, le gustó tanto la película de Play Misty for Me y cuando contrató a Clint Eastwood como actor para interpretar a Harry el Sucio, le hizo homenaje. Ese es un dato de trivia que yo no conocía, pero al parecer hay una escena en Harry el Sucio en la que vemos una marquesina de cine y el título que está en la marquesina es Play Misty for Me. Entonces eso se me hace un homenaje, ahí un juego entre Don Siegel y Clint Eastwood. Después dirigió este otro western en 1976 llamado The Outlaw Josie Wales, que tampoco se me hace la gran película, pero que pienso que Clint Eastwood se arriesga, que hace un personaje loco, que hace una película bastante, pues como fuera de lo convencional, una película de un personaje loco y una película un tanto loca. Después, en 1985, dirige Pale Rider, que es como el jinete pálido, en la que se enfrenta a unos villanos oscuros, unos clásicos malos vestidos de negro en un pueblito. Y él es como una figura medio fantasmagórica, aunque me parece que es Hype, ya estoy confundiendo, creo que es en High Plains Drifter donde más bien ahí es una figura fantasmagórica y Pale Rider es más bien como el clásico justiciero tipo Yojimbo. Ya las confundo un poco, pero porque ya tiene demasiado tiempo que las vi, pero creo que valen la pena ver los westerns de Clint Eastwood. Sin embargo, yo ya cayendo en el terreno de la recomendación, pues yo quisiera mencionar las películas que me parecen más, pues, como que curriculares, como diría nuestro gran amigo Víctor Manuel Domínguez, que son, que a mi parecer, son curriculares de Clint Eastwood, como Bird, basada en la vida de Charlie Parker, con el gran Forrest Whitaker. Esa se me hace imperdible. Un Mundo Perfecto con Kevin Costner se me hace imperdible. Mystic River, que se me hace un gran thriller con Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Lawrence Fishburne, Marcia Gay Harden y Laura Linney. Es un drama combinado con thriller sobrecogedor. Para mí, Mystic River es de las grandes películas de Clint Eastwood. También Gran Torino. No, me gustaría mucho conocer la opinión de Paquito sobre Gran Torino, que es como un neo-western que también me la recomiendo muchísimo. Y J. Edgar, por supuesto, basada en la vida, una biopic sobre J. Edgar Hoover con Leonardo DiCaprio haciendo uno de sus mejores interpretaciones, a mi parecer. Y
Recientemente, pues quisiera mencionar la película que estrenó Clint Eastwood el año pasado, que no sé por qué no está nominada a Óscares. Supongo que es porque pues ya a Clint Eastwood la academia ya lo homenajeó y requete homenajeó, entonces ya no hay como necesidad. Pero Juror number two, jurado número 2 del 2024, me pareció un thriller impecable. A mí me parece que Clint Eastwood todavía tiene el toque. Y ahora quiero pues mencionar en vista de que estamos haciéndole homenaje a Gene Hackman, pues sí quisiera mencionar algunas de sus grandes interpretaciones, como ya nos dijo Paquito, The French Connection hace un personaje muy interesante, aunque a mí no me parece el peliculón que se supone que es, o no sé, o tal vez sí, pero yo no la supe apreciar. Pero sin duda el personaje y la interpretación de Gene Hackman es excelente. La película de Scarecrow con la que ganaron la Palma de Oro, que es una película pequeña, un road movie, una película intimista con Gene Hackman y Al Pacino en 1973, se me hace un clásico. La conversación de Francis Ford Coppola, otro clásico, un homenaje, o más que un homenaje, una oda al thriller, una oda a Hitchcock, sin dejar de ser tener su propio estilo de Coppola y la gran maestría de Coppola. Y por supuesto su Lex Luthor, que como ya nos dijo Paquito, cómo cae gordo, pero de arrogante que es, pero que es impecable su interpretación. También Gene Hackman en Mississippi Burning, Mississippi en llamas, que es una película de Alan Parker de 1988 que yo la vi cuando estaba puberto, o sea, yo la vi en su época en videocassette, en Betamax, yo creo, y me dejó muy impactado. No la he vuelto a ver, pero a mí en su época, cuando yo era puberto, Gene Hackman en Mississippi en llamas fue para mí un shock. Fue una de esas películas que hasta cuando las estoy viendo, las estaba viendo, pensaba, creo que estoy demasiado joven para esto, pero no me importa porque está buenísimo. Eh, También, y me decía, Paquito, me decía que Gene Hackman hizo suficientes westerns como para hacer un episodio basado en ellos. Yo le dije a Paquito que a mí me daba miedo hacerlo porque he visto algunos, pero no los recuerdo, los tengo demasiado perdidos en la memoria, como por ejemplo Wyatt Earp, dirigida por Lawrence Kasdan, ni más ni menos que por Lawrence Kasdan, con Kevin Costner, que a mí no me parece un peliculón. Yo debo decir que aún con todo el éxito comercial, se volvió pues ya casi un clásico hollywoodense, noventero, Wyatt Earp con Kevin Costner. A mí no me parece un peliculón y ni siquiera me acuerdo del personaje de Gene Hackman, entonces, híjole, yo ahí sí como que les fallo. También Jerónimo, esta película de Walter Hill, que también es un western que a mí no, de 1993, que a mí tampoco me parece un peliculón. Sale Gene Hackman, sale Robert Duvall, o sea, y Matt Damon, fíjense nada más qué reparto y qué director, Walter Hill, pero no, híjole, no sentí que cuajara como debe y tampoco recuerdo al personaje de Gene Hackman. Sin embargo, yo voy a terminar mi segunda participación hablando brevemente de un personaje que sí me marcó, de una película que he visto varias veces, dirigida por Sam Raimi y que es otro western en el que participó Gene Hackman en los 90, o sea, esta rachita de westerns de los 90 de Gene Hackman, sin lugar a dudas hay que mencionarla. Y para mí, esta película dirigida por Sam Raimi, The Quick and the Dead, Los Rápidos y los Muertos, para mí es un peliculón, o sea, es una película paródica, es un western que no se toma a sí mismo en serio, es caricaturesca como lo que hacía Sam Raimi en su época, es como The Evil Dead versión el viejo este, pero el personaje de Gene Hackman, el villano que interpreta, a mí se me hace que es impecable.
su relación con su hijo, al cual no quiere reconocer, interpretado por Leonardo DiCaprio, una escena en particular en la que Gene Hackman y DiCaprio tienen un diálogo y un enfrentamiento que a mí me mueve las emociones, me mueve la víscera, la actuación de DiCaprio impecable, la actuación de Gene Hackman impecable, un gran western de Quick and the Dead, a mi parecer, estelarizado por Sharon Stone. Y pues yo con esto le devuelvo el micrófono a Paquito para su segunda participación. Muchas gracias, Fernando. Híjole, pues, ¿qué puedo decir después de todo lo que nos acabas de informar? Muy poco. Pero mira, pues principalmente decir que efectivamente para mí Clint Eastwood es uno de los grandes directores vivos. Tenemos la fortuna todavía de tenerlo vivo con nosotros y aunque su filmografía es impareja, porque hay unas películas que son mejores que otras, siempre ha tenido pues un buen resultado cinematográfico y me parece que hace muy buena pareja con Gene Hackman, a quien, insisto, se le da mucho hacer papeles de personajes que son buenos, o sea, que están del lado de la justicia y de la ley, pero que al mismo tiempo son personajes rasposos, personajes con valores y ética muy cuestionables y que pues podrían eventualmente terminar convirtiéndose en villanos, en los villanos que persiguen. Y yo pues me he estado informando mucho sobre él últimamente, sobre todo a partir de pues de que se dio su muerte, empezaron a salir muchos testimonios de los que los conocieron y algunos dicen que era una persona difícil, que era muy dura, pero que era muy profesional, que nunca lo veían cometer errores y alguna vez le tocó a Bill Murray mismo le tocó ver cómo había una escena que tuvieron que rodar 21 veces porque salía mal, porque se equivocaba uno de los actores y que las 21 veces Gene Hackman lo hizo perfecto, sin cometer un solo error. Gene Hackman es una persona que no la tuvo fácil en la vida. Cuando él estaba niño, su papá lo abandonó. Él fue soldado y fue hasta que regresó después de 4 años de servicio que decidió volverse actor, apoyado sobre todo por su madre. Entonces es alguien a quien no se le dieron las cosas en bandeja de plata, que tuvo que luchar por ellas y que las sufrió y pues que una serie de papeles bien elegidos fue lo que lo llevó a estar en el candelero ya y a triunfar. Con respecto a lo que me preguntaste, me parece que Gran Torino es una muy buena película. Yo esa sí la pude ver en el cine. Valdría la pena apuntarla para un episodio posterior, pero nunca, cuando la vi, yo no la vi pensando que era un western moderno, y sí es cierto, tiene todas las características del western. Y lo que pasa es que las películas del oeste, sobre todo después de la influencia italiana, pues giran en torno a la humanidad de los personajes. Estamos hablando de que en Italia se estaba viviendo el neorrealismo, acababan de sufrir una dictadura muy fuerte que culminó en la Segunda Guerra Mundial, entonces estaban reconstruyendo su ciudad y esas historias de los hombres que son capaces de deconstruirse, que son capaces de superar las pruebas que se le ponen en el camino con resiliencia y con fuerza y con carácter, pues son historias que son muy atractivas para los italianos y eso impregnó al cine de western, el cine de western que ya tenía muchos años estancado. Y esto se transmina también pues a las historias modernas del género, incluyendo Unforgiven. En Unforgiven es más importante el tema de las mujeres y cómo fueron maltratadas, cómo se les deshonró y al final la justicia que se les dio fue una justicia parcial, fue una justicia condicionada por la situación que se estaba viviendo. Entonces, pues ese es el tipo de conversación, el tipo de debate que nos trae
Clint Eastwood con esta película de Unforgiven y pues que le permite a Gene Hackman hacer uno de los papeles más memorables que le he visto. Y es un papel que se parece al de and the Quick and the Dead, pero no es exactamente igual. Se parece en ciertos rasgos, sobre todo en la soberbia y en el desprecio por la vida humana. Pero en The Quick and the Dead hay hay un elemento casi paródico, casi autoparódico, que la distingue, por supuesto, de la sobriedad de su personaje en The Unforgiven. Y elegí la palabra correcta, la sobriedad, porque esta sobriedad se enfrenta a la ebriedad de Mooney, el personaje de Eastwood. Quiero aprovechar esta segunda participación para mandar saludos a mis sospechosos comunes, a las personas que se han dignado a darnos ese momentito de su tiempo y escucharnos y compartir con nosotros, a esas personas que nos comentan y que nos dejan saludos en nuestro timeline. Quiero que sepan que eso nos llena de motivación, de alegría y que es lo que nos nutre para seguir haciendo este programa. Hemos logrado mantenerlo publicado cada semana durante ya bastante tiempo, ya más de un año sin fallarles y créanos que ha sido difícil porque por diferentes circunstancias personales, pues no siempre podemos estar listos para subir episodio. Entonces lo hemos logrado con esfuerzo y sacrificio. Quiero saludar a Briseidi Torres, a Fernando Rivero, a Omar López, a Abraham González y pues a todas las personas, si se me pasa a felicitarlos, discúlpenme, pero a todos los que nos escuchan. Y quiero dedicar este episodio a Carolina González, que es nuestra productora ejecutiva, puesto que ella es la que nos permite estar aquí reunidos. Yo en este momento estoy grabando, pero ella está cuidando al niño, preparando desayuno, me consiente y me trata muy bien y este programa no sería posible si no fuera por ese esfuerzo que hace. Editar el programa, subirlo a las redes, eso lleva tiempo y es gracias a que mi esposa nos da ese tiempo que podemos estar aquí. Por eso, Carolina, a ti te dedicamos sin esperanzas. Y también le quiero dar una segunda dedicatoria a mi hijo, Rafael. No, Rafael es mi sobrino, pero también a Rafa le mando saludos, pero mi hijo es Mario Humberto porque es un niño muy hermoso, está creciendo muy sano, muy fuerte, es no solo mi orgullo, sino la razón por la que estoy aquí. Y aunque mi hijo es más joven que nuestro podcast, pues se puede decir que es la principal motivación para seguir publicando, para que quede como patente testimonio del cariño inmenso y del amor inmenso que siento por él. Te devuelvo el micrófono, Fernando. Muchísimas gracias a ti por haberme propuesto este proyecto, por haberme inspirado a seguirlo y por estar cada sábado o cada domingo encerrado conmigo, tú en Jalapa, yo en Sonora, grabando este programa que nos tiene tan felices. Te devuelvo el micrófono y te mando un abrazo. Muchas gracias, Paquito. No, al contrario, el agradecimiento profundo es de mi parte hacia la tuya por el tiempo que le dedicas a este podcast. Sobre todo, yo sé lo complicado que es ahora que eres padre. Eh, Sin embargo, ya estamos en nuestra sexta temporada y entonces pues no me queda más que yo quisiera hacer un último comentario. Coincido contigo lo que dices. El personaje de Gene Hackman en Unforgiven y en The Quick and the Dead se parecen mucho, pero al mismo tiempo tienen matices diferentes y creo que eso es un testimonio, eso es una muestra de la genialidad de Gene Hackman, que podría uno pensar que era un actor acartonado, pero no lo era. Era capaz de darle matices diferentes muy claros a dos personajes tan similares. Entonces, pues con eso quiero hacer mi último comentario sobre Gene Hackman y pues no me queda más que
mandarle un fuerte abrazo a nuestra productora ejecutiva Carolina González por todo este tiempo que nos da para hacer el podcast, porque pues el tiempo es el recurso más valioso del mundo para mí y pues es el tiempo, es lo que ella nos brinda. Y un agradecimiento profundo a ti también, Paquito, y un abrazo por toda esta dedicación y, por supuesto, a todos nuestros escuchas, los que dedican también su tiempo para escuchar nuestro parloteo. A ellos, gracias a ellos, estamos aquí y seguimos aquí. Yo con esto me despido. Soy Fernando Sefink y nos vemos a la próxima. Esta fue la 6ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Sefín y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!